Buenas, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. El día de hoy le vamos a explicar lo que es la acción de amparo constitucional y cómo procede. El recurso de amparo constitucional fue incluido en nuestro país en la Constitución de 1967. Esta garantía amparaba con carácter general todos los derechos fundamentales que no estaban expresamente protegidos por la propia Constitución o las leyes ordinarias. Se podía interponer contra actos ilegales u omisiones indebidas por los servidores públicos o particulares que restringían, suprimían o amenazaban restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona. La nueva Constitución Política del Estado norma la acción de amparo en los artículos 128 y 129. Son sin diferencias significativas con la relación a la Constitución abrogada, ¿no? Se pudo introducir el plazo máximo de 6 meses para la interposición de esta acción, plazo que se hallaba establecido únicamente en la jurisprudencia constitucional por la aplicación de principios de inmediatez que rige de esta forma la tutela, ¿no? En cuanto a las causales de improcedencia de esta acción, se incrementan dos nuevas causales, cuando los derechos y garantías cuya vulneración motiva la acción puedan ser tuteladas mediante la acción de libertad, protección de privacidad, la acción popular o la acción de cumplimiento. Y la otra causal de improcedencia se refiere a la caducidad del plazo para su interposición. Otro aspecto destacable es que el accionante puede adjuntar a su demanda la prueba o que funda la misma, o en su caso señalar el lugar donde y cómo se encuentra, facultando a la autoridad que conozca el caso. Algunos consideran que el amparo es un recurso, otros mencionan que es un juicio. La ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Código Procesal Constitucional señalan que el amparo constitucional es una acción de defensa y que sigue un procedimiento que termina en una sentencia. El amparo no persigue la revisión de un acto, sino la inmediación de restitución de los derechos y garantías constitucionales que se han sido violados o amenazados. Es un hecho o una omisión previniente de un órgano del Estado o de un particular. La sentencia de esta acción de defensa se agota con la sola declaración de la existencia o inexistencia del derecho vulnerado. Dada la naturaleza jurídica, el amparo constitucional es una acción jurisdiccional de carácter subsidiario, lo que significa que no es una instancia adicional, alternativa o complementaria a las acciones ordinarias y especiales previstas en la Constitución y en la Ley de Defensa de los Derechos. Esta vía constitucional solo se activa cuando la persona no dispone de otra vía legal para la protección inmediata de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales ordenados. Es decir, esta acción de tutela procede si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Esta acción de defensa tiene por excelencia carácter subsidiario y constituye una tutela privilegiada porque su única finalidad es defender, reiteramos, los derechos y garantías constitucionales. El amparo constitucional es equivalente, es equiparable, es un proceso cautelar y restituido tendente únicamente a la constatación de la violación o amenaza de la violación del derecho o garantía constitucional, a objeto de que se le establezca al solicitante el pleno goce y ejercicio de tales derechos, sin perjuicios sobre ninguna materia, quedando abiertas a las partes, a las vías ordinarias para reclamar la indemnización o restitución a que haya lugar a un derecho. Por otra parte, ¿qué es la acción de amparo constitucional? Podemos empezar manifestando que es un procedimiento urgente que corresponde a la llamada tutela de urgencia constitucional, porque su objeto principal es lograr la protección inmediata de los derechos amenazados o vulnerados. En algunos países, el amparo constitucional se tramita exclusivamente en el Tribunal Constitucional, que es un recurso de amparo directo, no interpone previamente en primera instancia. El juez ordinario, hoy siempre subsidiario, porque hay que agotar la vía judicial previa. Lo primero que se debe analizar cuando se plantea la acción de amparo constitucional es qué pretensión se ejercita, si se está denunciando o no la violación de un derecho fundamental o de hacerle solo desde la perspectiva constitucional. De lo contrario, estaría convirtiéndose de esta acción una acción de defensa de instancia más del procesal judicial de origen del mismo, ¿no? Esta acción ha sido concedida como una garantía constitucional destinada a proteger los derechos constitucionales distintos a la libertad individual, los vulnerados o amenazados por cualquier autoridad o funcionario o persona.
El artículo 128 de la Constitución Política del Estado menciona que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas por los servidores públicos o de personas individuales o colectivas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Por su parte, el artículo 73 de la LTCP, reiteramos, la mencionamos el artículo 128 de la Constitución, manifestando que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir no solo los derechos, también las garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado y la ley. Finalmente, el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, si bien no da un concepto, esta nos menciona que el objeto del amparo constitucional es garantizar los derechos de toda persona natural, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, contra los actos ilegales o actos o omisiones indebidas de los servidores públicos o particulares que restrinjan, supriman y amenacen restringir o suprimir los derechos. Mi nombre es Carla Claros y en esta oportunidad les voy a hablar lo que es la acción de amparo constitucional. Esta adquiere las características de inmediatez y sumariedad, puesto que es un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. Además, añadirle que esta acción de amparo es general, puede ser presentada sin excepción contra cualquier servidor público o persona individual o colectiva. La inmediatez y la subsidiariedad de esta acción se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías que sean restringidos, suprimidos o que estuviesen siendo amenazados. ¿Qué implica esto? Que la acción de amparo forma parte de lo que es el control reforzado de constitucionalidad, puesto que va a tutelar los derechos y garantías, constituyéndose en un mecanismo constitucional inmediato y de carácter preventivo y además reparador, que está destinado lo que es a lograr la vigencia y el respeto de lo que son los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Siempre esta tutela de estos derechos y garantías va a ser siempre y cuando no exista otro medio de protección a estos derechos y garantías, como es, por ejemplo, una acción de libertad para proteger el derecho de la libertad. Esta acción específica tutela este derecho fundamental. Entonces, esta acción de amparo constitucional se va a aplicar siempre que no exista otro medio de protección para los derechos o garantías constitucionales y siempre y cuando las vías pertinentes para interponer esta acción hayan sido agotadas. ¿Qué implica el agotamiento de todas las vías? Es decir, cuando se ha establecido lo que es el derecho lesionado, se debe hacer el reclamo correspondiente en las vías pertinentes. Y si aún así no se ha sido oído, entonces corresponde ir lo que es un amparo constitucional. De no cumplirse con este requisito, no puede analizarse el fondo del problema planteado y por lo tanto tampoco se puede otorgar la tutela a esos derechos que hubiesen sido vulnerados. Por ello es importante agotar todas estas vías siempre que algún derecho fundamental o alguna garantía constitucional esté siendo vulnerada. Primero ir por. Soy Matías Rodríguez y conozcamos más acerca de la legislación activa de la acción de amparo constitucional. El artículo 52 del Código Procesal Constitucional menciona que esta acción constitucional podrá ser interpuesta por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y por toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, directamente u otra a su nombre con poder suficiente. El artículo 129 de la Constitución Política del Estado desarrolla el procedimiento que se debe seguir para la interposición de una acción de amparo, mencionando lo siguiente.
La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo de máximo 6 meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. La autoridad o persona demandada será citada con el objeto de que preste información y presente los actuados concernientes al hecho denunciado en el plazo máximo de 48 horas desde presentada la acción. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada. La decisión que se pronuncie se elevará de oficio en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de 24 horas siguientes a la emisión del fallo. La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia, se procederá de acuerdo a lo señalado en la acción de libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley. El Código Procesal Constitucional no establece un procedimiento específico para esta acción de defensa, sujetando su trámite a las normas comunes de procedimiento de acciones de defensa, regulados por los artículos 29 al 40 del mencionado Código Procesal. Subsidiariedad de la acción de amparo constitucional. El artículo 54 del Código Procesal Constitucional respecto a la subsidiariedad nos menciona que la acción de amparo no procederá cuando exista otro medio de recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Asimismo, excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando la protección pueda ser tardía o exista la inminencia de un daño irremediable o irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. Contenido de la acción. Al menos tendrá que tener el nombre y apellido y generales de ley de quien interpone la acción. En el caso de terceras personas que tengan interés legítimo, deberán acreditar el interés alegado. También deberán indicar la dirección de un correo electrónico para la comunicación inmediata, el nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, el patrocinio de un abogado, la relación de los hechos, fijar con precisión la tutela que solicita para restablecer los derechos y garantías restringidos, también la solicitud en caso de medidas cautelares, las pruebas que tengan en su poder o señalar el lugar donde se encuentren, la petición. Y el plazo para interponer la acción es de 6 meses según el artículo 55 del Código Procesal Constitucional. La resolución se pronunciará de manera fundamentada en la misma audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada, y a falta de esta se la hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La resolución concederá o negará la acción. El contenido el contenido y forma de la resolución tendrá el título y fecha de la resolución, identificación de quien interpone la acción y en su caso de la representante legal, identificación de la autoridad, también la relación de los antecedentes procesales, relación de los hechos y fundamentación de derecho, el pronunciamiento sobre el fondo de la acción, la decisión y la imposición de costas y multas si va a ser necesario. También en los efectos de resolución, la resolución que conceda el amparo ordenará la restitución de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados con restringir o suprimir, y podrá establecer indicios de responsabilidad civil o penal. También, si la acción fuese promovida por un acto ilegal o indebido que restrinja, suprima o amenace con restringir